hoy no nos acompaña, pero él es parte pues, de este proceso. Y bueno, tiene un problema pues familiar de duelo y no va a estar con nosotros hoy. Pero esta mañana nos encontramos y me recordó pues lo de la cita de esta tarde. Yo agradezco pues a la coordinación del evento, la invitación y bueno, empezamos de inmediato. También pues le agradezco lo de excelso, ¿no? Que está muy en consonancia con la época de Guillermo de Ockham. Y la idea siempre de trabajar sobre cualquier tema debe partir de una motivación. Yo tuve unos profesores que hace muchos años nos hablaron del medioevo y todos estos grandes pensadores. Es decir, hay épocas de la historia de la humanidad que uno no es que las desdeñe, sino que no ha tenido tiempo de estudiarlas porque no ha encontrado a alguien que le cuente. Es eso. Tuvimos un profesor excelente que nos dio un seminario de Spinoza, pero en la mitad del seminario de Spinoza alguien preguntó por Guillermo de Ockham y nos demoramos como una semana hablando de Guillermo de Ockham. Pues yo quiero agradecer, ya no está con nosotros, el profesor Lelio Fernández, sí, un profesor español que fue también profesor del profesor Luis Ribón. Y yo creo que a él debo el interés por estos pensadores del medioevo. Bueno, antes de dar inicio, yo soy muy ordenado y yo traje la memoria, yo traje todo, pero no hubo, pues no sé qué pasó, pero no hay aparatos de videoproyección y entonces siempre hay el plan B. Afortunadamente yo había hecho las fotocopias de lo que además pensaba que iba a proyectarles en unas diapositivas. De todas maneras, esas diapositivas yo se las puedo enviar a todos ustedes para que las guarden ahí como recuerdo. Bueno, el título no tuvo ningún cambio, ¿no? Era Fe y Razón. Habíamos pensado en otro título, pero finalmente quedó en que Fe y Razón en lo que tenía que ver fundamentalmente con la relación entre teología y filosofía. Bien, el resumen. La consideración de la fe y la razón como elementos antagónicos es de vieja data. En el marco del mundo medieval, en el contexto de la crisis de la cristiandad, Guillermo de Ockham promueve una acentuación de la misma a través de la aplicación rigurosa de una crítica filosófica de corte teológico-político enfrentando al papado. En este trabajo se muestra cómo desde la fe y apoyado siempre en la razón, Guillermo de Ockham señala nuevos caminos de libertad, democracia y justicia. Para lograr lo anterior se escoge una de sus obras sobre el gobierno tiránico del Papa, para analizar la confrontación entre la Iglesia y el imperio. Cuando yo menciono la palabra imperio, nos estamos refiriendo al Estado, en el contexto del trabajo. Se espera llamar la atención sobre un teólogo y filósofo crítico que logró consolidarse con su obra como un gran autor moderno. Entonces, en la diapositiva yo había colocado una advertencia inicial. La advertencia inicial tenía que ver con que este tipo de trabajos, generalmente cuando se exponen,
hay que advertirle a las personas a las que asisten a la charla, a la conferencia, en fin, que hay que ponerse en el contexto del medioevo, ¿verdad? Porque a veces hay un problema de anacronismo que hace, sobre todo en los estudiantes, que consideren que un personaje pues que cree mucho en Dios, que tiene la fe antes que la razón, etcétera, que entre otras cosas eso no es Guillermo de Oca. Entonces no es como que un autor importante como para ser escuchado o trabajado o leído. Bueno, entonces la recomendación inicial es que uno tiene que ponerse en los zapatos de la época, del contexto, para comprender mucho mejor todo lo que ocurrió. Igual, pues, cada vez que hay un autor que cuando se trabaja acá, uno tiene que estar imbuido de todo ese contexto que rodeó tanto a Kant y a Descartes y a cualquier filósofo. Pero mucho más en estos tiempos que distan mucho pues, de nosotros. Esto transcurrió hace 9 siglos, más o menos. Entonces siempre hay mucho tiempo de por medio. Bueno, yo voy a comenzar por hablar acerca de la vida académica, a la controversia política y eclesiológica en Guillermo de Oca. Y tenemos entonces la libertad de no seguir pues lo de las diapositivas y conversar pues de otra manera. Hay por lo menos 3 ascripciones que se le suelen hacer a Guillermo de Oca en relación con su vida y obra. Primero, pues, si usted busca en cualquier parte de la Biblioteca Universal, yo llamo la Biblioteca Universal a Internet, ¿no? En relación con su vida, siempre se encuentra que bueno, es un filósofo. En algunas ocasiones había cierta reticencia a considerarlo como un filósofo, la misma que se tuvo para con Agustín de Hipona, también, ¿verdad? Pero es evidente que en el panteón de la filosofía universal él ocupa un lugar insustituible en lo que tiene que ver con algunos aspectos que aparecen en su legado, que yo adelanto enseguida, por ejemplo, en filosofía del lenguaje, en lógica y muchos otros aspectos que vamos a decir al final. Entonces, inicialmente, pues, un filósofo, pero además un teólogo. Él pertenecía a la orden franciscana y esta orden era de las dominantes en ese momento. Supongo que ustedes recuerdan el papel de estas órdenes religiosas en la Europa de la época. A mí me llamaba mucho la atención cuando en cierta ocasión estábamos hablando de Santo Domingo de Guzmán y alguien se refería a los dominicanos para referirse que la palabra dominico significaba perros del Señor. Porque en la tradición, en Santo Domingo de Guzmán, cuando se le aparece a la Virgen, hay un perro y del perro sale flama, ¿verdad? Pero esto de los perros del Señor tiene que ver con la ardentía con la que defendía sus valores fundantes. Entonces, tanto los dominicos como los franciscanos, como los jesuitas, se mueven pues en el orden de sacar adelante pues la fe que ellos defendían a toda costa. Bueno, en particular pues en Guillermo de Oca aparece la de un filósofo crítico y político, y esos 2 aspectos son la expresión de la preocupación que tenía frente a todas las filosofías dominantes de la época, sobre todo de Santo Tomás y la de Juan Duns Scoto. Supongo que ustedes se acuerdan de Juan Duns Scoto y Santo Tomás. Forman parte de la escolástica, y si uno lo mira hacia atrás, uno va a encontrar en primer lugar a Guillermo de Oca
Luego, obviamente, Juan Duns Escoto, Santo Tomás, Pedro Abelardo, San Alberto Magno y yo creo que el primero es un obispo de Canterbury, cuyo nombre no recuerdo. Pero estos 6 personajes constituyen la base de la escolástica. A esto se va a enfrentar Guillermo de Oca, sobre todo pues a Escoto y a Santo Tomás. Para el caso de Escoto, los biógrafos modernos que han estado rastreando la vida de Oca, en alguna ocasión pues alguien dijo que Escoto había sido profesor de Oca, y parece que eso no fue cierto. Es más, nunca se conocieron. Bueno, el interés de Guillermo de Oca se sumaba a la urgencia de construir una nueva teoría política derivada de los presupuestos filosóficos que propugnaba como crítica al orden constituido de la cristiandad. Hasta aquí, pues, la parte esta introductoria de quién era, pues, grosso modo, Guillermo de Oca. Los escritos de crítica y creación filosófica de Guillermo de Oca giran en torno a lo que podría ser el periodo inicial de su vida, cuando el 26 de mayo de 1328 huye de Aviñón. Yo les voy contando, bueno, por fortuna aquí está Leydon, y supongo que hay muchos historiadores, ¿no?, a los que les agrada una parte de la historia, sobre todo conectada pues a estos eventos. De todas maneras, no es algo que pueda considerarse como historia anecdótica, es algo evidentemente muy, muy distinto, ¿no? Pero hay que recordar pues que a Aviñón se había trasladado el papado, ¿verdad? Y eso es uno de los aspectos pues preocupantes, porque ya ahí comienza el problema ese que iba a afrontar Guillermo de Oca. Bueno, su vida se divide entonces en 2 etapas. En esta primera etapa, de pronto tenemos todo el periodo de profesor universitario en Oxford, hasta su llamada a Aviñón en 1324, y su estancia en dicha ciudad para examinar ante el Papa Juan XXII algunos puntos de su doctrina teológica contenida en su comentario a las sentencias. Yo le voy contando pues de inmediato que son las sentencias. Pedro Lombardo había escrito lo que él definía como las sentencias, y era un documento pues que era muy apreciado en la época, que tenía que ver con asuntos particularmente sobre la fe, en fin. Y Guillermo de Oca, apenas con unos 15 años, cuando ingresa por primera vez a estudiar lo que sería el bachillerato en la Universidad de Oxford, se le ocurre hacer un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, lo cual era una osadía, era un atrevimiento, ¿no? Pero él hace esos comentarios. La segunda etapa estaría marcada por su huida de Aviñón, y se va a refugiar en la corte del emperador Luis de Baviera, donde se hará defensor de la autonomía del poder temporal frente al poder espiritual del emperador frente al poder del papa, defendiendo la autonomía de la política. Entonces, esto es lo interesante, ¿verdad? El poder civil reside uno e indivisible en el soberano y tiene valor y legitimidad por sí mismo. Palabras de Oca, ¿verdad? De la primera etapa se pueden destacar las obras siguientes: el comentario a las sentencias, que es lo que le va a traer muchos dolores de cabeza, porque va a ser objeto de persecución durante toda su vida. Eso lo hace en 1318. La exposición áurea posterior a 1328 tiene un trabajo sobre los libros de la física, para quienes piensan que Guillermo de Oca únicamente se interesó por asuntos teológicos. Ustedes saben que no, por lo que
Supongo que todo el mundo siempre está en contacto con suma de lógica. Luego escribe pequeña suma de filosofía natural. Posteriormente, se piensa que fue de manera posterior a la escritura de la suma de lógica. Y en la segunda etapa tendríamos diálogo entre un maestro y un discípulo acerca de la potestad del emperador y del pontífice. En 1333, en un periodo que abarca hasta el 41, sobre el gobierno tiránico del emperador y del pontífice. Ese es el nombre que tiene el libro. Y este fue el libro que yo escogí para trabajarlo acá y que por lo menos se logra conseguir, porque una queja que hace el editor es que las obras de Guillermo de Ockham son muy difíciles de conseguir. Obviamente en la bibliografía yo les pongo algunas obras, pero son las fuentes secundarias. Pero de las fuentes primarias, a pesar de que uno puede conseguir una que otra, hay una profesora, Olga Larré, de Argentina, que hace el trabajo pero leyendo las obras en latín. Entonces, si usted sabe latín, pues puede acceder a eso. Bueno, luego 8 cuestiones relativas al poder del sumo pontífice, y eso lo escribe en 1339. Y en 1338, compendio de los errores del Papa Juan XXII. Así como lo oyen, compendio de los errores. Entonces, yo les había dicho antes acerca del comentario a las sentencias de Guillermo de Ockham. Es una obra considerada, hay 3 instancias: la obra teológica, la obra filosófica y la obra política. Es decir, eso pues a veces no es tan fácil separar una de otra, porque siempre están como que ahí muy cercanas, están imbricadas. Lo que hace Guillermo de Ockham cuando estaba haciendo el bachillerato en Oxford es comentar el trabajo de Pedro Lombardo, y el trabajo de Ockham es lo que hace es analizar lo que dice Pedro Lombardo en algunos aspectos. Por ejemplo, él examina el concepto de persona siguiendo el esquema aristotélico y de Boecio, y lo aplica tanto a Dios como a las criaturas. Discute la definición de persona en relación con la naturaleza y concluye que en Dios no se puede establecer una distinción racional entre las personas. Ya él avisoraba lo del nominalismo, y se adentra entonces en lo que tiene que ver con los conceptos universales, algo famosísimo pues, que él instaura, y dice que los conceptos universales no tienen existencia real fuera de la mente humana. Esto en los comentarios a Pedro Lombardo. Esto contrasta con el realismo, que también, pues, dicho en una manera coloquial, le va a dar muy duro pues al realismo, que afirma que los universales existen independientemente de nuestra percepción. Pero también entonces está el aspecto que nos concierne, ¿no? La fe y la razón. Separa claramente la fe de la razón, argumentando que ciertas verdades universales solo pueden ser conocidas a través de la fe y no necesitan ser demostradas por la razón. Esto marca una emancipación de la filosofía respecto a la teología, y esto es lo que le va a traer el problema. O sea, se le dice: oiga, usted es un fraile franciscano, y en consecuencia preste la atención a lo que está diciendo. Usted se está metiendo en unos problemas muy serios cuando hace unos comentarios al texto de Pedro Lombardo, que era una autoridad en teología. De aquí, como él, más adelante vamos a mirar algo que creo que Copperstone, el famoso historiador de la filosofía, dice de él en lo que tiene que ver con el estilo que él manejaba. Bueno,
Yo tuve un profesor de más o menos de la zona en donde nació Ojan y nos daba inglés. Pero yo no sé si alguien se acuerda de Mr. Edmondson, pero y también pues una profesora escocesa, eh, Francis Strahan, que supongo que la conoció de pronto alguien aquí, ¿no? Entonces eran supremamente mordaces, se burlaban enfrente de uno, sobre todo cuando uno pronunciaba mal. La ironía pues formaba parte de, no decían una frase que no fuese irónica, per se, ¿no? Pues, entonces, bueno, esto lo tenía corregido y aumentado Guillermo de Oca, pero de mejor manera, porque además tenía una buena formación, era muy culto y sabía cómo hacerlo. Entonces, bueno, esta crítica a la escolástica que hace Ockham también incluye a Aristóteles y él lanza el ristre en contra de la metafísica de Aristóteles, proponiendo una visión menos empírica y más especulativa. Dicen. En algún momento alguien le dice, te metes con Aristóteles, y él le dice, un momento, pues aquí hay que aclarar las cosas. Primero Cristo y luego Aristóteles. Es decir, que quede claro, primero Cristo y luego Aristóteles. Y yo sabré cómo enderezar las cargas en el momento en que tengo que discutir acerca de eso. Obviamente había mucho de mordacidad en este acerto. Otro aspecto pues, de Pedro Lombardo era la teología trinitaria. Guillermo de Ockham concluye que es imposible desarrollar una teología trinitaria racionalmente coherente. Todo el mundo creía en la Trinidad, ¿no? Entonces él dice que bueno, eso hay que tomarlo con pinzas, ya que la comprensión de la Trinidad se basa en la fe. Ojo, es decir, si usted tiene fe, crea en la Trinidad, pero no en la razón. Entonces eso le va a añadir más leña al fuego, sobre todo pues cuando llega el libro de Juan 22, que era el Papa de la época. Yo nunca he entendido por qué Juan 23, que fue un papa considerado como magnífico dentro del papado moderno, asumió Juan 23, porque generalmente cuando uno asume un nombre en el papado es porque el antecesor, pues, vamos a decirlo en palabras, era un berraco, pues, y eso enaltece entonces al nuevo papa. Para el caso de Benedicto fue un buen papa, pues, fue uno de los que enfrentó Guillermo de Ockham, por supuesto, pero era un papa destacado. Entonces Benedicto toma el nombre de Benedicto y uno lo entiende. Pero yo nunca entendí por qué Juan 23 asumió, Juan 23, siendo que Juan 22 era un papa corrupto, lo dice Guillermo de Ockham. Era además antipopular. Además de eso, pues tiene problemas hay problemas financieros en el papado y a él se le acusa de eso. O sea, igual a lo que pasó con el problema este del Vaticano cuando asume el Papa Francisco, que entre otras cosas Francisco es franciscano, y otras cosas más que ustedes van a ver. Por lo cual, Guillermo de Ockham dice que este Papa que tenemos no es un Papa digno de estar ahí. La cuestión es más seria. Es decir, yo apenas les voy a contar un poquito como para que ustedes se interesen, pero lo que dice Guillermo de Ockham del Papa es tremendo, en el sentido de que si yo soy Juan 22 y estoy en esa época, pues yo lo mando a matar. Yo lo mando a matar. Bueno, en un momento Guillermo de Ockham dice que el Papa Juan 22, y lo dice pues en la plaza pública, es el Scleratissimus, que en latín significa asesino. Es un asesino, así como quien
Y quien dice, pues, fulano de tal es tal cosa, él lo dice, es un asesino. Bueno, por todas estas razones, Juan 22 lo llama a relación, ¿no? Y él, pues, entre otras cosas, es muy valiente, él va a responder por eso. Pero antes, yo voy a continuar con los textos de esta lectura. Él tiene otro texto que se denomina la exposición áurea, que es una obra menos conocida en comparación con su exposición áurea. Con sus otros escritos, por ejemplo, no es tan conocida como el comentario a la sentencia, sin embargo sigue siendo una parte importante de la contribución a la filosofía y teología medieval. En exposición áurea, Guillermo Borja, que ya había comenzado a desarrollar sus ideas nominalistas, sigue insistiendo que los conceptos universales no tienen existencia real fuera de la mente humana. Esto pica y se extiende también para los jurídicos. Yo pensaba que de pronto el magistrado Serra iba a venir por acá, porque él está escribiendo algo sobre los universales y tuvimos una conversación hace poco respecto a un texto que él está elaborando con base en algo que tiene, que conecta la ley con esto de los universales. Entonces lo conversábamos y yo lo traigo ahora a colación. En la obra también aborda temas teológicos y filosóficos, tanto en la historia de la filosofía y la filosofía de la ciencia. En esta obra, Orhan comenta y analiza los textos de Aristóteles sobre la física, ofreciendo su perspectiva nominalista y crítica. Bueno, hasta aquí pues la parte que tendría que ver con... No nos vamos a meter con la filosofía natural porque no es el objeto del trabajo. Pero que no se pierda de vista que obviamente en nuestro autor hay todos esos elementos ahí uno al lado del otro. Bueno, de todas estas obras escogimos sobre el gobierno tiránico del Papa. Tiene en realidad pues otro título, un poco más en latín, es un título más amplio, publicada en 1339, hay 40, y la escogimos por las razones que suponen ustedes ya han estado evidenciando. Es decir, el enfrentamiento muy fuerte en contra del papado. De ellos se enfrenta a 3 papas en su vida. Juan 22, quien le sigue es Benedicto, no recuerdo, y Clemente. Es decir, esos son los 3 papas del momento, mientras él estuvo vivo. Y contra los 3 se enfrentó. Porque él finalmente dijo, bueno, está bien, porque le dijeron, parece ser que tú le tienes animadversión a Juan 22. Y él decía, no, pues yo en realidad no es con Juan 22, con el papado en general, y yo por eso doy suficientes argumentos. Bueno, se enfatiza en el aspecto político de su obra en un momento crucial de la historia de la humanidad, que tiene que ver con que hay una merma del poder pontificio, hay una crisis de la teología en las universidades, en todas las universidades de la época. En Padua, ¿se acuerdan de Marsilio de Padua? Se enseña teología. La teología es algo que debe volver a las universidades. Obviamente que debe volver así como está actualmente en Cambridge, como está en Harvard, que es un programa de teología serio, en donde concurren todas las religiones. Pero es de lo mejor. La Universidad de Antioquia tiene un programa de teología. La Universidad de Atlántico iba a poner uno, pero fue porque había unos pastores acá, ya ustedes saben toda la nefanda historia de 2 pastores que eran de ciencias humanas, y por fortuna pues no ocurrió eso, por fortuna.
Pero yo creo que en la época, hasta la rectoría, pues estuve muy de acuerdo porque hacían unas reuniones, eso le daba mucho dinero a la universidad, era una especie de cursos libres, en fin, y no fue algo bueno. Entonces, ese tipo de teología, no, definitivamente. Eso no es lo que se da en Cambridge actualmente, eso no es lo que se da en la Sorbona, en cualquiera, en París 2, 13, cualquiera de esas, no es eso. Bueno, esta época también es muy rica en movimientos de agitación social y los problemas de teoría conciliar. ¿Se acuerdan que se intenta conciliar con otras religiones? Todo lo que ocurrió en el concilio de Letrán, el concilio de Trento, en fin. Bueno, Guillermo de Luna contribuye a esta crisis de la cristiandad con su crítica a la filosofía, la moral y la teología que venían del siglo XIII y con el enfrentamiento directo contra el régimen papal personificado en Juan XXII, Benedicto XII y Clemente VI, entonces se va a avivar mucho más. Hacia ello va dirigido su lucha política. ¿Cómo comienza todo el problema? El problema comienza porque es llamado a que dé cuenta, porque se estaba alejando un poco de la fe, y le dicen, oiga, usted tiene que responder ante un tribunal eclesiástico. Eso va a ser un evento crítico en su vida académica. Ocurrió en 1324, cuando John Luther, el canciller de la Universidad de Oxford, canciller era el rector, es decir, el rector de la Universidad de Oxford, presenta una acusación formal en contra de Oxford, destacando 56 proposiciones supuestamente heréticas en su comentario sobre la sentencia. En esta época no había ningún problema, pero en esa época lo podían ahorcar. Podía ser condenado por hereje y lo mataban, lo ahorcaban. Entonces él acude pues al llamado que le hacen. Él dice, no, yo voy, no tengo ningún problema. Y lo llaman, como el papado estaba en Aviñón, él debe trasladarse para responder ante una comisión que presidía nada menos que el mismo Papa, Juan XXII. Juan XXII nombra un tribunal eclesiástico y él es el presidente del tribunal eclesiástico. Ustedes se imaginan, ¿no? Algo así como lo que le está pasando a Petro, más o menos. Bueno, se le advierte. Dice, bueno, es obvio que vas a tener problemas si tú acudes, pero él dice, no, yo no tengo ningún problema. Y cuando acude, se marcaría el inicio de su participación en asuntos políticos, porque él realmente andaba más ocupado en asuntos teológicos inicialmente. También se había metido con la ciencia, por lo que acabamos de contar, pero los aspectos políticos no, porque en ese momento pues en lo que tenía que ver con la división entre el Estado y la Iglesia, pues estaba siendo muy bien trabajado por otros autores, ¿verdad? Más adelante vamos a ver quiénes trabajaban eso en ese momento, pero no se enfocaba el asunto desde la visión teológica. Bueno, aunque él iba cada vez que era citado, se defendía, escribía y volvía, pero él era su propio abogado. Él era su propio abogado. Bueno, aunque bueno, repito, los informes de la comisión fueron severos, nunca lo pudieron condenar, nunca lo pudieron meter preso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo pudieron meter preso? No lo pudieron meter preso nunca, porque él, entre otras cosas, inventó lo de redarguir. Cuando la comisión le decía algo, él invocaba las Sagradas Escrituras y decía, bueno,
ustedes dicen esto y esto otro. Resulta que Matías en tal parte dice esto, que Mateo, que Lucas, etcétera, y en el libro está con pelos y señales, en el libro. Y él se los llevaba además. Vamos a mirar apenas algo. Es el capítulo 14. Yo lo abrí en donde uno lo abra, en donde quiera que usted lo abra. Usted mete la mano y lo abre. No es yo tengo señalado algo ahí con verde, ¿no? Pero no, se me ocurrió abrirlo aquí y aparece el capítulo 14. Siempre hay un resumen de cada capítulo. Es más, si usted lee el índice, ya casi que no tiene ni que leer el libro, porque todo el índice es como si usted estuviera siguiendo el libro. El capítulo 14 es decir, las palabras de Cristo, comillas, lo que atares, ustedes recuerdan eso, ¿no? Lo que atares en el cielo, ¿verdad? Será atado en la tierra. Lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Las palabras de Cristo, lo que atares no se ha de entender de modo general sin excepción alguna, ya que las palabras generales no siempre se han de entender de modo general. Entonces él le decía eso a la comisión. Procede pues a responder a todo aquello que se ha aducido en la primera afirmación. Esto es a favor de la plenitud del poder del Papa. Él dice, el Papa no tiene el poder que ustedes dicen que tiene Juan 22. Y al argumento principalísimo, tomado de Matías 16, responderé diciendo de las palabras de Cristo, lo que atare sobre la tierra, etcétera, etcétera, aunque proferidas de forma general, no deben entenderse de modo general y sin excepción alguna. Porque si se entienden sin excepción alguna, se siguen de ellas muchísimas consecuencias absurdas y heréticas. Explicaré algunas pocas. Además era sobrador. Explicaré algunas pocas. Y la primera es que si se entendieran sin excepción alguna, Cristo habría prometido a Pedro un poder igual al divino y al de Cristo. Ni de Dios ni de Cristo puede tener en la tierra un poder tan grande que lo puede hacer todo sin excepción alguna. Por consiguiente, si de las palabras de Cristo, entre comillas, todo lo que atares, etcétera, no se ha de exceptuar nada en absoluto, debemos concluir que a San Pedro le fue permitido un poder divino. El segundo absurdo herético es que el Papa podría lícitamente y en derecho matar a los inocentes y de modo general hacer todo aquello que va contra la ley divina y el derecho natural. O sea, es supremamente duro. En estas cosas Dios puede hacer algo en forma de dispensa, porque si lo puede todo sin excepción, entonces de la misma manera que Dios mandó lícitamente a Abraham que matara a su hijo inocente, así podría mandar lícitamente al Papa a uno que matase a los inocentes. Es decir, si usted observa la manera como argumenta, pues ahí hay de todo y uno podría ver toda una serie de falacias, pero él es experto en el manejo de falacias, sobre todo las falacias prácticas, que son las que usa precisamente en el texto, para sacarlo en unas fotocopias. Finalmente, pues siempre para que quede una muestra, alguien que reparta estas, por favor. Para que vean un pedazo del discurso, ¿no? Nada más. Es un momento pues, del libro y lo tengan ahí. Bueno, ya seguimos. Bueno, lo que ocurrió después es que como el Papa participaba en cuestiones políticas y obviamente el papado estaba imbuido pues del tipo de corruptela esa que campeaba en Europa antes de que los estados nacionales se consolidaran muy bien. Entonces, lo que uno encuentra, el panorama que uno encuentra es que la iglesia estaba muy en maridaje con ciertos intereses de personajes
siniestros algunos, que tenían mucho dinero, que permeaban el papado. En consecuencia, los nombramientos de los obispos se hacían de una manera no santa, que además Juan 22 lanza un decretal, algo así, en donde él asume el control del recaudo de impuestos, o sea, se centraliza el pago de impuestos, lo cual no estaba antes. Además, exacciona con altos impuestos a los más pobres, y esto es lo que molesta sobre todo no solo a Guillermo de Ockham, sino a toda la orden franciscana a la que él pertenecía. Porque entre otras cosas eran muy serios, ¿verdad? En el sentido de, ustedes saben lo que propugna la orden franciscana, eso siempre lo anda diciendo el Papa. Ellos no tienen riquezas materiales, ellos renuncian al poder material. Lo que ellos pretenden es que las riquezas, si es que consiguen algunas a través de la comunidad, eso se reparta entre las personas. Ese era el ideario de la orden franciscana en 1340, ¿verdad? Y de muchas órdenes, las órdenes mendigantes estas. O sea, algo muy bueno, eso era plausible, ¿verdad? Y pero hay una duda que el mismo Juan 22 lanza durante su reinado, y es que dice que, oiga, mediante esta bula, que se llamaba algo así como cum inter, algo así, entre otros errores, traducido al español, cum inter y inoculos, algo así. Traducido al español era entre algunos errores. En el latín medieval nada más traducen esa bula papal como entre algunos, pero realmente es entre algunos errores. Y en la bula decía que la orden franciscana tiene, pues, no sé, la pretensión de que es bueno no tener riquezas en la tierra. Y eso sí que enoja sobremanera a los franciscanos. Y va a dar origen a algo muy serio que tiene que ver con la controversia sobre la pobreza evangélica, que data de 1327, cuando precisamente a pedido de Fray Miguel de Cesena, que era el general de la orden, Fray Miguel de Cesena, el general de la orden franciscana, le dice: oiga, Juan 22 está diciendo esto, nosotros lo tenemos a usted, vaya y dígale al Papa que eso no está bien. Al Papa no le convenía que la orden a la cual él pertenecía, que era la orden franciscana, siguiese con esos intentos de despojarse de bienes materiales, porque el papado era una institución supremamente rica. Es decir, ellos aceptaban donaciones. Las donaciones también son censuradas por Guillermo de Ockham. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo en el siglo XVIII y en el siglo XIX apareció un escrito. Este es uno de los casos más interesantes de estafas documentales en la historia de la humanidad. Y es que es un escrito muy bien realizado, en donde Constantino le cede a la Santa Sede con ese, le cede ¿verdad? No sé cuántos kilómetros de la parte occidental de Roma para que construyan el Vaticano. Les entrega eso, pues, como una donación. Usted sabe lo que ocurre cuando alguien hace una donación de ese orden. Yo creo que eso se llama un regalo envenenado, algo así, ¿verdad? Nada, porque la persona que regala eso va a exigir cosas, ¿verdad? Si usted es un padre de familia, vive por allá por la ciudad de la 20 de julio,
y su bella hija de 18 años se presenta con las llaves de una Toyota último modelo que se la regaló el novio guajiro, pues usted está en problemas como padre. Es decir, ¿qué hace usted? ¿No? Es decir, ¿qué le dice usted a la niña? Porque el Señor te regala esto, ¿cuáles son las intenciones? ¿Tú por qué aceptaste eso? Sería la primera pregunta. ¿Usted por qué aceptó eso? Entonces, en ese documento que yo leí hace mucho tiempo, ¿no?, se estipula todo acerca de que incluso Constantino le cede el poder al Papa. Y la sesión se hace con la mitra que Constantino llevaba, la capa esa púrpura que estaba adornada de oro, un cetro especial que usaba Constantino. O sea, todo se le cede al Papa, porque el Papa tenía la plena potestad de poder. Y el Papa era quien investiga, además de autoridad, a los emperadores. Como costumbre, pues se tenía que cuando el emperador Luis de Baviera iba a proclamarse, el Papa iba a la ceremonia y participaba de ello. Este Luis de Baviera es precisamente uno de los contrincantes de Juan 22. Lo que ocurre es, esto tiene ribetes de novela, porque hay un momento en donde Juan 22 tiene un altercado inicial con Luis de Baviera, y el altercado tiene que ver con problemas del orden que anotábamos, entre otras cosas porque lo que decía Luis de Baviera era que él tenía que ser el emperador sin que se inmiscuyera el papado. Juan 22 le dice que eso no es así, que el Papa tiene la plenitud, la plena potestad de nombrar a alguien, y de hecho lo hace. En lugar de Luis de Baviera, nombra a alguien para que sea el emperador, y ese recae en Roberto de Anjou, se escribe Roberto de Anjou, que además era enemigo personal de Luis de Baviera. Entonces, eso pues es el principal detonante. Lo que hace Luis de Baviera es decirle, pues, en primera instancia, que él no puede hacer eso. El Papa entonces lo excomulga, le dice que él no va a ser más el emperador, y el emperador es llamado a que rinda sus descargos ante Juan 22. Lo que hace el emperador de Baviera es no oír en absoluto lo que él dice, y lo rechaza de plano. Le dice: yo no voy, haga usted lo que quiera. Pero se entera que había tres padres franciscanos que eran muy activos, que era Guillermo Boca y otros dos, cuyos nombres no recuerdo, creo que están por aquí. Guillermo de Ascoli era el otro. En todo caso, estos tres, él les llama y les dice: yo tengo muchos problemas con Juan 22. Por favor, yo sé que Guillermo Boca se está enfrentando, y que luego de los comentarios a la sentencia es la persona más indicada. Yo quiero que me escriban algo en contra de la plenitud de poder del Papa. Y entonces el resultado es todo este libro, porque lo que tiene que ver con la ética, que es muy interesante para que pueda ser manejado, por ejemplo, en algún curso, y es la libertad de indiferencia, que es un tema muy interesante.
Entender la libertad que se aproxima mucho a la sensibilidad de la moderna antropología. Ockham va a definir la libertad como una ausencia de necesidad que haya su fundamento en la indiferencia de la voluntad que permanece indeterminada frente a su objeto, pudiendo lograr o no. Querer una cosa y su contraria. Punto. Significa, por tanto, la capacidad propia del hombre de responder de manera no predeterminada, unívocamente frente a una situación. Libertad, entonces, es, para Guillermo de Ockham, capacidad de autodeterminación. Eso es la libertad, que es interesante. Y, por último, pues, uno de los aspectos que él tocó fue el de la felicidad y el fin último. Pero bueno, aparte de eso, entonces, ¿cuál es el legado de Guillermo de Ockham? Que uno pudiera decir aquí. Vamos a resumir ya para ir terminando. Bueno, en primer lugar, vamos a organizarlo aquí. Bueno, el legado podría ser que Guillermo de Ockham encarna para la posteridad los ideales de, por lo que acabamos de decir, él encarna los ideales de justicia, libertad y democracia. O sea, en Europa hay muchos seminarios sobre la libertad, sobre la democracia y sobre la justicia con base en Guillermo de Ockham. Es más, hay seminarios especializados en eso, en la Universidad de Oxford, ¿no? En donde obviamente ocupa un sitial muy grande. Además, sienta las bases del empirismo inglés. Si usted quiere buscar las bases, pues por aquí no está Camping. Sí, no está, pero sienta las bases del empirismo inglés. De algún modo, el pragmatismo ese anglosajón. Y bueno, William James y John Dewey tiene mucho que ver con eso. Y por supuesto la filosofía del lenguaje. Pero la filosofía del lenguaje, la parte de la filosofía analítica, que es todo eso que aparece ahí. Eso es filosofía analítica. Bueno, otra parte del legado, estamos ya en la parte final, funda una corriente filosófica, el nominalismo, que hará carrera en el mundo académico en su momento y que aún persiste en los ámbitos de la filosofía de la ciencia. El nominalismo, pues, no, uno intenta, pero no se puede descartar así como así. De hecho, pues hay un neonominalismo, pues muy reciente. Bien, otra parte de su legado es que establece las bases de la división entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Bueno, de hecho, pues hay otros autores que son abogados en su tiempo, que son juristas, en fin, que trabajan el asunto, pero él lo instaura. De pronto, pues lo que se le critica es que él lo haga de manera circunstancial, porque se metió con Juan 22 y entonces hubo la necesidad de hacer eso, y que otros como Marsilio de Paula, etcétera, lo trabajaran de una manera distinta, pues ya reflexiva, etcétera, teórica, por así decirlo. Bueno, otro aspecto del legado es que de la disputa con Juan 22, en donde se descubren sus controvertidas políticas financieras, centralización de la recaudación de impuestos y venta de indulgencias, se originaría posteriormente la reforma. Porque es que quien se mete inicialmente con la venta de indulgencias, o sea, Juan 22 era una perla, pues era una joya, ¿no? Pues Juan 22. Venta de indulgencias, la cuestión del recaudo de impuestos, corrupción en general, y da origen a la reforma mucho tiempo después. Otro aspecto de su legado es que se convierte para su época en un adalid de la lucha anticorrupción. Él le dice, oiga, ustedes no pueden recibir donaciones, porque eso implica que el Papa entonces estaría comprometido. Entonces los príncipes estos famosos españoles, yo no sé si ustedes vieron la película
Hace poco Cine Colombia pues trajo todos los famosos pintores, ¿no? Botticelli, Tiziano, en fin. Entonces a mí me interesó y yo asistí a todo eso, pero pensaba que la última, que era la de Borromini y Bernini, eh, eran iguales a las otras. Resulta que Borromini es un arquitecto famosísimo y Bernini es el famoso escultor, el de la Virgen, que mucha gente dice que bueno, que no es mística, sino que lo que tiene es un orgasmo, en fin, Bernini, el famoso Bernini, ¿verdad? Entonces, sobre todo Baudrillard, pues, en su trabajo sobre el erotismo. Lo que uno encuentra es que Borromini, que se maneja en estos momentos, le dicen que construya una iglesia impresionante, pero esa iglesia vale millones y millones de euros, por así decirlo, ¿no? En la época valía. Bueno, y entonces el papa de la época, que era Clemente, estaba muy alineado con él y con los mecenas que tenía, y entonces era pues casi que es su consentido, ¿no? Y entonces uno encuentra en la película, además de lo que se dice de que Borromini era un gran arquitecto, uno se da cuenta de todas las maniobras que había en el papado para hacer ese tipo de cosas que tenían que ver con el recaudo de dinero mal habido, sobre todo porque querían hacer grandes iglesias, en fin. Cuando el papa sabe que llega otro, el otro papa es amigo de Bernini, y entonces pasa al ostracismo Borromini, y de nuevo se instaura la lucha de poderes detrás del papa. Entonces uno se da cuenta pues que realmente existía ese tipo de cosas. Bueno, aparte pues de lo de anticorrupción, es un ejemplo fehaciente de valentía y de controversia fundada en la razón. Es decir, uno tiene que anotar que es extremadamente valiente, es muy valeroso, porque estar en unas circunstancias en las que lo han podido asesinar muy fácilmente y él defenderse únicamente con la palabra. Entre otras cosas, parte de los problemas que él tenía era que le habían endilgado un apodo cuando estaba en Oxford. El apodo era el de Doctor Invencibilis, el Doctor Invencible. Parece que cazaba todas las peleas, todas las disputas y todas las ganaba. Y eso pues molestaba a la comunidad académica. Pero en donde quiera que había una disputa, él estaba ahí y además las ganaba, pero las ganaba limpiamente, con la palabra. Entonces se le llamaba así. Y bueno, todas las obras de él, que son muchísimas, yo no las voy a leer, obviamente, aparecían en las referencias, se aprecian actualmente como referencias imprescindibles para interpretar la ciencia, la teología y la moral y la ética moderna. Otra parte del legado es muchísimo, ¿no? Promueve una teoría del conocimiento entendida como una teoría del signo, porque en suma de lógica, pues cuando yo estaba estudiando lingüística, nos llevaron, entonces, además de las teorías de Charles Sanders Peirce, en donde se aprecia mucho lo que ella dice, que también aparece en Agustín de la teoría del signo, descubriendo el nuevo puesto que ocupa la razón y el hombre en la ordenación de la realidad. Es decir, en la ordenación de lo real, el hombre y la razón ocupan un puesto importante. Observen que uno mete aquí a la fe, la razón. Separa claramente otro legado, la fe de la razón, argumentando que ciertas verdades universales solo pueden ser conocidas a través de la fe y no necesitan ser demostradas por la razón. Es que los argumentos son tan sutiles, ¿verdad? Que usted pues dice, no, pero ¿cómo hacer para atacarlo si él se escapa, pues, en el momento en que usted piensa que
que pudiera ser objeto de un ataque, pues, por parte de los enemigos. Este punto marca una emancipación de la filosofía, ya lo habíamos dicho antes, respecto a la teología. Finalmente, Owen llama la atención para pensar, y esta parte es mía aquí, en que una filosofía que no se interese por la teología y una teología que desdeñe la filosofía deberían ser considerados como dos anacronismos flagrantes. Muchas gracias.